Buenos días a todos nuevamente. Vamos a ir dando inicio a la charla. Esta está dentro del marco del ciclo de conferencias titulado Al límite del océano, fenómenos meteomarinos extremos. Esta en particular es sobre huracanes y la va a dictar el doctor Cristian Appendini, quien es licenciado en Oceanología, magíster en Oceanografía Costera y PhD en Ingeniería Civil de la UNAM. Además, tiene una amplia experiencia en el estudio de procesos marinos y la modelación numérica. Muchas gracias al profesor de antemano por haber aceptado y el espacio es todo suyo. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. La charla es sobre huracanes. Yo aquí le estoy poniendo también y cambio climático porque creo que pues en el contexto que estamos viviendo es importante ver ese tema y además, pues aunque hablemos de cambio climático, nos permite también profundizar en el tema de los huracanes y su dinámica. Entonces, bueno, pues voy a proceder con la charla. El trabajo que les voy a presentar pues es de un grupo de trabajo. No es solo mi trabajo, sino todas estas personas que están aquí han colaborado y distintas fuentes de financiamiento también. Bueno, voy a empezar contándoles un poco la historia de unos 4 huracanes. El primero es el huracán Patricia, que el 20 de octubre del 2015 se empezó a formar y solo 3 días después, el 23 de octubre, salió el presidente de México de ese entonces a decir que era el huracán más peligroso que se haya registrado en el mundo. Un poquito exagerado lo que nos dijo, pero aún así el huracán Patricia fue un huracán muy intenso que pudo haber generado muchos daños porque sí fue el más intenso registrado, que es muy diferente que sea el más intenso a que sea el más peligroso. El huracán fue un huracán con un tamaño muy pequeño, ¿no? Y además entró en una zona, ya estaba pronosticado que entrara en una zona con que no había poblaciones grandes, ¿no? Entonces realmente no era tan peligroso, a pesar de ser el más intenso registrado. Y lo que sí tuvo también fue el récord de la mayor intensificación rápida, pasando de categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas, ¿no? Cuando la intensificación rápida se define como un incremento en 24 horas de 30 nudos en 24 horas. Este tuvo 54 metros por segundo. Entonces rompió el récord, ¿no? Alcanzando una velocidad hasta de 195 kilómetros por hora. Algo muy interesante a ver es que el huracán, las líneas de colores que vemos abajo, son los pronósticos y la línea negra que sube hasta categoría 5, no, este está en metros por segundo, 95 metros por segundo, es a lo que llegó el huracán, ¿no? Por suerte también, antes de entrar a tierra, bajó de categoría, tuvo disipación de energía y entró como en categoría 4. Pero podemos ver que 64 horas antes de tocar tierra, ningún pronóstico pensaba que fuera a ser incluso un evento de categoría mayor, ¿no? Categoría mayor son los eventos de 3, 4 y 5. Entonces, ningún evento lo pronosticaba, ¿no? Entonces, eso es algo muy peligroso en los ciclones tropicales, que la intensificación rápida no está todavía no se puede predecir muy bien y eso hace que los pronósticos de velocidad todavía sean bastante inciertos, a pesar de que los pronósticos de trayectoria son muy buenos ya actualmente. Otro, otro huracán que les quiero presentar es el huracán Harvey, 2 años después, el agosto 17 del 2017. Este evento toca tierra como categoría 4, también es un evento muy intenso, aunque en esta zona, en la zona del Atlántico sí tenemos más entradas a tierra de categorías mayores. Lo particular de este evento es que entra a Texas y se queda 57 horas encima de Texas, ¿no? Más de 2 días encima de Texas. Luego entra, se recarga otra vez de agua y vuelve a salir por Luisiana. Bueno, vuelve a entrar a tierra por Luisiana. Entonces, al estar tanto tiempo sobre tierra, ¿qué pasa? Pues generó precipitaciones récord, ¿no? Fue el récord de precipitación por un ciclón tropical que haya experimentado Estados Unidos, pues lo cual lleva a problemas claramente de inundación y todos los problemas derivados de la inundación, que no solo son los logísticos ahí, pero también generación de enfermedades, ¿no?
Otro evento que les presento es ese mismo año, 2017, el huracán Irma, el 30 de agosto. Y la particularidad de ese evento es que fue un evento muy largo, ¿no? Tuvo impacto básicamente en todas las islas del Caribe, ¿no? Las islas de las Antillas Menores y otras islas del Caribe, pasando, fue un evento muy largo, pero no solo que fue muy largo, sino que pasó desde el 3 de septiembre hasta el 11 de septiembre como un huracán de categoría mayor sin interrupción, ¿no? Entonces, desde esta zona hasta acá está como evento de categoría mayor, siendo un evento muy largo. Y ahora el último evento que les presento es el huracán Otis, que se acaba de pasar el año pasado, hace pocos meses, en octubre 22, se forma este evento y en octubre 24 comienza la intensificación rápida. Esto es muy similar a Patricia, solo se los presento porque es el evento más reciente, además de otra particularidad que no sucedió con Patricia, ahorita se las voy a decir, pero este evento igual, 30 horas antes de tocar tierra, ningún modelo predecía que fuera a tocar tierra como huracán. Todos predecían que iba a ser una tormenta tropical, ¿no? Sin embargo, a las pocas horas empieza la intensificación rápida y como pueden ver llega hasta categoría 5 y es como categoría 5 que toca tierra, ¿no? Y esa es una particularidad más que no tuvo Patricia. Este es el primer evento en la cuenca del Pacífico Nororiental que toca tierra como huracán categoría 5. O sea, nunca antes en México, en el Pacífico, habíamos experimentado un huracán categoría 5. Este es la huella de los vientos máximos que tuvo el huracán. Aquí están los categorías 5 en color morado y vemos cómo llega a categoría 5 directamente en Acapulco, ¿no? Entonces, pues no solo que es el primer huracán que llega como categoría 5 en el Pacífico mexicano, sino que llega un centro poblacional de alta densidad, ¿no? Pues supongo que muchos han oído hablar de Acapulco, pues ha sido muy famoso durante los años por el turismo, ¿no? Entonces, pues este evento, pues también nos trae, ¿no? A pensar qué está pasando con estos eventos ahora con el cambio climático, ¿no? Entonces, pero bueno, resumiendo, ¿por qué son extraordinarios estos eventos? Bueno, pues la intensificación rápida que tuvieron algunos de estos eventos, la intensidad a la que llegaron estos eventos, la duración que tuvieron esos eventos y la precipitación que generaron algunos de estos eventos. No todos tuvieron esto, cada uno tuvo su particularidad y por eso les presenté distintos eventos, ¿no? Entonces, una pregunta que sale, ¿esta respuesta es al calentamiento global? Puede ser que esa intensificación rápida, las altas intensidades, la larga duración y la alta precipitación sea una respuesta al calentamiento global. Pues los trabajos nos dicen que sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se necesitan para generar un huracán. La primera, que pues mucha gente sabe, es que tiene que haber temperatura del agua. La temperatura superficial del agua del mar debe ser mayor a 26 grados, ¿no? Si hay menor temperatura de los 26 grados, pues no hay la energía suficiente para que el huracán se llegue a formar. Entonces, pues no se forman y bueno, es por eso que pues las zonas de huracanes, si vemos, este es un mapa de temperatura superficial, este es el mapa mostrando huracanes, pues podemos ver pues que donde está caliente el agua es donde tenemos los eventos, ¿no? En- pero hay otra condición que necesitamos y es que exista la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis es una fuerza que se da por la rotación de la Tierra, ¿no? Donde si tenemos, si tenemos una trayectoria, un fluido desplazándose y es de largas longitudes, durante largas longitudes, pues esta se va a desviar hacia la derecha en el hemisferio norte, hacia la izquierda en el hemisferio sur por el efecto de la. Entonces, pues resulta que esa fuerza es mayor conforme nos acercamos a los polos y cerca del ecuador esa fuerza es cero. Entonces, por eso es que en esta franja cercana al ecuador, más o menos, más o menos 3 grados de, de latitud,
no hay ciclones tropicales. ¿Por qué? Pues porque no hay vorticidad y no se pueden generar. Y ahora, ¿qué otra muy, muy alto, ¿no? No es que esto, y bueno, esto destruya los huracanes. Entonces, si tenemos un huracán se forma y no hay un alto esfuerzo cortante, pues se logra formar. Pero si tenemos un huracán formado y aumenta la cizalla, entonces se empieza a empujar al huracán y no se forma, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del huracán Karina en el 2014 y si pueden ver, como que parece que por abajo se despega el huracán, pero por arriba también vemos como que hay un huracán, ¿no? Lo que pasa es que está formado el huracán, pero la parte superior del huracán se desplaza hacia el norte por los vientos que hay en el norte, perdón, por los vientos que hay en las capas superiores de la atmósfera, y abajo sigue otra trayectoria hacia el este, porque también por los vientos que hay cerca de la superficie del mar. Entonces ahí hay una fuerte cizalla y hace que se desorganice el sistema, ¿no? Este sistema se disipó ya totalmente poco después de esta imagen. Y bueno, y el cambio climático, pues bueno, vemos que el cambio, bueno, no corrió este videito, ahí está corriendo. Bueno, aquí vemos desde 1950 por cada año hasta el 2019 y nada más de ver esta figura vemos es la temperatura superficial, pues vemos como en las últimas décadas, ¿no? Desde los 80 sobre todo, pero sobre todo desde los 90 comienza a calentarse el planeta bastante, ¿no? Y aquí vemos pues cómo ha aumentado, bueno, ya acabó, pero va pasando año por año la temperatura mensual y conforme vamos a llegando al 2020 nos vamos acercando incluso en algunos meses superando el 1.5 grados centígrados. Entonces hay un cambio climático, ya está reconocido que existe, que hay, no hay duda, y que es por efecto antropogénico, ¿no? Efecto del hombre. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Bueno, pues aumenta la temperatura superficial del océano, que es bueno, es más, bueno, es bueno para los huracanes, no es más energía para los huracanes. Aumenta la humedad, que también es necesario que haya cierta humedad en la atmósfera para que se formen los huracanes. Sin embargo, también se aumenta el esfuerzo cortante, ¿no? Este cizallamiento que hay en la atmósfera aumenta y eso inhibe la formación de ciclones tropicales, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos decir que van a haber más ciclones tropicales, ¿no? Entonces, bueno, el aumento de la temperatura está claro, esta es la anomalía de este mes que acaba de terminar ayer, de febrero, es la anomalía de la temperatura superficial. ¿Qué es la anomalía? La anomalía es que tanto nos desviamos de la media, ¿no? Entonces aquí la media son la temperatura promedio del océano entre 1985 y 1993. Y luego agarramos la temperatura de febrero, ¿no? Del 28 de febrero de hace 2 días y le restamos esa media, ¿ok? Y eso es lo que vemos. Entonces, la temperatura en febrero, el 28 de febrero, está en ciertas partes hasta más de 3 grados por encima del promedio de 1985 al 1993, ¿no? En algunas partes hasta por debajo, pero bueno. Entonces vemos, hay un aumento en la temperatura y eso también está muy claro. Esta es una serie de tiempo en la zona de generación del Atlántico, en la zona de generación de huracanes. Este, lo que se llama la zona principal de generación de huracanes que está en el Atlántico tropical. Y vemos, si vemos, hacemos un promedio de las temperaturas, pues, y sacamos la anomalía, pues vemos cómo en los últimos años ha ido aumentando, ¿no?
Si agarramos nada más del 80 hasta el 2020, incluso ha aumentado más que si consideramos desde 1900, ¿no? O sea, hay un aumento. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay más energía. Cuando tenemos un huracán, ¿no? Tiene este movimiento ciclónico, entonces el huracán empieza a agarrar la energía del océano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, si ustedes han fijado en mapas de temperatura superficial del mar, en las zonas por las que pasan los huracanes, de repente se ve como que una trayectoria más fría. Esto que se está mostrando aquí es la temperatura del océano, ¿no? Entonces el color rojo es más caliente. Entonces empieza a pasar el huracán, empieza a succionar esa temperatura, ¿no? Es la energía que le está sacando al océano. Entonces el agua más fría empieza a subir, ¿no? Y al paso del huracán se deja una estela de agua fría. ¿Qué pasa con el cambio climático? El agua fría está más abajo, no está tan cerca, ¿no? De la superficie. Entonces pasa el huracán, empieza a sacar la energía, pero el agua fría no llega, no llega, entonces el huracán se intensifica más y más y más y más, o sea, no hay algo que pare su intensificación en relación a la temperatura del océano, porque el agua caliente mayor a 26 grados está disponible hasta muy altas profundidades, ¿no? Eso es por la estratificación que se da, ese cambio brusco en la temperatura en el mar conforme vamos hacia aguas más profundas se llama termoclina, ¿no? Que digamos que es esta capa. Esa termoclina, pues con el cambio climático se va a ir más abajo. Y cuando no hay el calentamiento del océano, pues está más cerca de la superficie, viene el huracán y de repente ya llega el agua fría y entonces ya no saca tanta energía y se empieza a desintensificar. Eso es lo que pasa cuando tenemos huracanes en medio del mar que de repente empieza a bajar su intensificación. Sin embargo, pues si está más abajo la termoclina, pues sigue chupando energía del océano y no se acaba la energía y sigue, ¿no? Entonces, esto es más probable que pase con el calentamiento global porque precisamente por el calentamiento del océano baja la profundidad de la termoclina, ¿no? Por otro lado, el aumento de la humedad de la atmósfera está, sabemos que cuando hay un aumento de temperatura, va a haber un aumento en la humedad, ¿no? Entonces, hay una relación que se llama de Clausius-Clapeyron, que dice que la atmósfera aumenta 7% su capacidad de retención de agua por cada incremento de 1 grado de temperatura, lo cual nos dice, pues, que con el calentamiento global hay un incremento en la humedad, y si hay un incremento en la humedad, pues, además de que eso ayuda a la formación de huracanes, pues vamos a tener más lluvia, ¿no? Entonces, el huracán Harvey, por ejemplo, que haya más lluvia, pues con cambio climático tendremos más eventos como ese, ¿no? Pero no hay que perder de vista lo del esfuerzo cortante que desorganiza los sistemas. Entonces, por eso hay, hay un consenso en la comunidad científica de que con el calentamiento global sí va a haber huracanes más intensos y las velocidades de esos huracanes intensos van a ser más fuertes, ¿no? Pero no hay un consenso de que vaya a haber más huracanes. Entonces, esto quiere decir, las condiciones para que se formen los huracanes van a estar, pero como está el esfuerzo cortante y va a aumentar, entonces puede ser que no se formen tantos huracanes. Lo que sí va a pasar es que si se logra formar ese huracán, va a haber más energía disponible, por lo tanto es más probable que sufra intensificación rápida y haya eventos más intensos. ¿Ok? Entonces, otro tema que hay que hablar es la variabilidad climática, porque sí, con el calentamiento global pasa eso, pero no podemos decir que Otis, Patricia, fue un resultado del calentamiento global. ¿Por qué? Porque también tenemos la variabilidad climática. Este, entonces, una de las variabilidades climáticas más importantes afectando los huracanes en la zona en la que está México y Colombia, pues es el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, con el fenómeno del niño, cuando se presenta el fenómeno del niño, tenemos menos esfuerzo cortante en el Pacífico nororiental, por lo cual esperamos más huracanes en esa zona.
Sin embargo, en el Atlántico tenemos un mayor esfuerzo cortante y es por eso que cuando vi el Niño esperamos menos eventos en la cuenca del Atlántico y en el Caribe y Golfo de México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con qué es el fenómeno del Niño? Bueno, bajo condiciones normales, este lado es América, no se ve muy bien, ¿verdad? Pero este lado es Asia y esta es la zona del Ecuador. Entonces, normalmente están los vientos alisios soplando hacia el Ecuador, perdón, soplando hacia el Ecuador. Eso empuja el agua, la superficie del agua, hacia el oeste. Y entonces el agua superficial, el agua más caliente, se va hacia el oeste y se acumula ahí. Entonces, normalmente siempre hay agua más caliente ahí y por lo tanto hay más evaporación, más humedad y hay más lluvias en esta zona, ¿no? La termoclina también baja en esta zona y aquí sube o sea, si desplazas agua hacia el oeste, pues se tiene que reemplazar esa agua que estás desplazando y esa agua que estás desplazando, pues viene del fondo y sube. Esa agua, perdón, que va a reemplazar la que se desplaza, viene del fondo y es más fría, entonces sube la termoclina. Al subir la termoclina también hay nutrientes, por eso la zona de pesca del Perú es tan productiva, ¿no? Porque hay agua fría que trae nutrientes y viene agua del fondo. Pero ¿qué pasa? En el fenómeno del Niño se relajan los vientos alisios y entonces esa agua caliente se regresa. Entonces durante el Niño tenemos termocondiciones son más propensas para la formación de huracanes. Este es un ejemplo bueno, esta gráfica está un poquito complicada, pero digamos que esto es por la variabilidad por mes a lo largo de, de una longitud, ¿ok? Entonces aquí estamos en Asia, aquí estamos en América. Entonces vemos que durante condiciones el niño está más caliente, pero hay de niños a el niños. Hay eventos del niño que son mucho más fuertes. Entonces es lo que llamamos eventos extremos del niño. Y aquí podemos ver la temperatura superficial muchísimo más alta, ¿no? Cómo llega a cambiar mes a mes. Y las línea roja y la línea verde, una es la precipitación, hay más precipitación, y la otra es la profundidad de la termoclina. Entonces, también sube la termoclina, ¿no? Hay un trabajo de Cristina Patricola y Williams que hacen una nueva índice del niño. En lugar del niño tradicional, hacen otro índice del niño en base a la longitud donde se presentan las temperaturas. A mí me gusta mucho esa gráfica porque nos muestra cuándo hay condiciones de la niña y cuándo hay condiciones del niño. Esto que estoy mostrando es la gráfica azul que se convierte en moradita, son las condiciones normales. Se convierte en moradita porque le puse la gráfica roja encima. Entonces, y la gráfica roja es el, el cambio climático, ¿no? Situaciones futuras. Entonces podemos ver que los fenómenos de la niña, que es cuando el índice da longitudes hacia este lado, y entonces tenemos que van a haber más eventos de la niña, pero también vemos que va a haber más el niño. El niño Modoki es el niño tradicional, pues no tradicional, pero el que no es tan extremo, y luego está el niño extremo, ¿no? Así se le llama, niño Modoki. Pero van a haber muchos más eventos del niño con cambio climático. Entonces, eso quiere decir, pues que, bueno, de hecho, las condiciones normales parece que vamos a vivir más bien las condiciones extremas, ¿no? Entonces, pues eso tiene su afectación, esa variabilidad climática se volverá una normalidad, pues a lo mejor va a ser más común tener estos eventos extremos en el Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que les dije, que hay consenso de que la probabilidad de ocurrencia de estos eventos extremos aumente, así como sus velocidades máximas, pero no que van a haber más eventos, ¿no? Por lo del esfuerzo cortante. Entonces, vamos a ver lo de cambio climático. Estas son las emisiones históricas de CO2,
¿no? Desde 1980 y vemos hasta 2014, perdón, no lo tengo esta gráfica actualizada, pero vemos cómo vamos sobre las proyecciones del, de los escenarios RCP 8.5 del CEMIP 5. Ahora ya están los del CEMIP 6, que son distintos, pero digamos que las emisiones que estamos haciendo a la atmósfera realmente están siguiendo los escenarios de que sigamos todo normal y sigamos usando combustibles fósiles. Supongo que es porque pues todos seguimos normal y usando los combustibles fósiles, ¿verdad? Pero pues, ¿qué va a pasar si seguimos así, ¿no? ¿Qué va a pasar con los huracanes? Aquí esta es una nota del 2012 de la Quinta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, donde afirmamos que va a haber un incremento en la actividad, pero que no hay un estudio, ¿no? Y esto nos inspiró a nosotros a empezar a trabajar con ciclones tropicales. Entonces, si vemos, estos son los eventos históricos del 80 al 2010, entrando a tierra en México, ¿no? Pero si queremos hacer, por ejemplo, estadísticas, aunque lo actualizara hasta el 2023, no importa, no hay muchos eventos. No hay muchos eventos y, y si quisiéramos hacer estadísticas, por ejemplo, en esta zona de México, en esta zona donde están estos eventos, es la zona donde en México se está construyendo una nueva refinería para seguir usando los combustibles fósiles. Solo hay 2 eventos. Entonces imagínense, esa refinería está cerca del mar, ¿no? De hecho, está en una zona que era un manglar y ya no hay manglar, ahora ya está la refinería. Pues es sujeto a inundaciones, ¿no? Si queremos hacer estadísticas para ver en dónde tenemos que poner la refinería, la altura de la refinería para que no se inunde, pues con 2 eventos no podemos hacer estadísticas, ¿no? Entonces ese es un problema con el que nos encontramos. Y si bien no podemos hacer estadísticas y en el futuro, ¿cómo le vamos a hacer si solo tenemos 2 eventos? ¿Cómo vamos a proyectar eso? Entonces lo que hemos estado haciendo nosotros es trabajar con eventos sintéticos, huracanes sintéticos. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues tenemos el océano, sembramos vórtices de 12 metros por segundo, ¿no? Es un modelo numérico, obviamente. Sembramos esos vórtices y dependiendo de las condiciones de la humedad relativa en la atmósfera, el cizallamiento y la temperatura superficial, esos vórtices se pueden intensificar, ¿sí? O se pueden disipar y ya. Si se intensifican, entonces en base a reanálisis y los campos de vientos de gran escala y los campos de presión, se van a mover esos vórtices para distintos lugares y generar distintas trayectorias y vamos a tener las trayectorias que nosotros queramos. Si queremos 1000 trayectorias en Cartagena, pues Cartagena está por acá, ¿verdad? Vamos a tener 1000 trayectorias en Cartagena, ¿ok? Su frecuencia va a ser muy baja porque no es una zona en la que lleguen muchos ciclones tropicales, pero los podemos tener, ¿no? Y con eso ya podemos hacer estadísticas. Este es un ejemplo de varios eventos, ¿no? Para la península de Yucatán podemos hacer muy buenas estadísticas, aunque hay zonas que no, ¿no? Aquí les estoy enseñando la comparación de eventos históricos contra sintéticos, entonces del 79 al 2019, los colorcitos sí son tormenta tropical, huracán categoría 1 o 2 o huracán mayor, los morados, ¿no? Entonces podemos ver que nos representan bien, pero nos dan mucha mayor información, ¿ok? Lo mismo podemos hacer, bueno, lo anterior este es otro reanálisis, ¿no? Pero también haciendo la comparación, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos hacer mejores estadísticas. Este es el ejemplo de la refinería, ¿no? Estos son los eventos generados de reanálisis. No tenemos muchos, pero nosotros hicimos otra cosa. Dijimos, de hecho, pues nos contrataron para generar eventos sintéticos para el estudio de la refinería. Entonces, lo que hicimos es generar 400 eventos sintéticos. Aquí estoy dando solo 400 en la cuenca del Atlántico, solo me llega uno por la zona,
pero generamos 300, perdón, eventos sintéticos solamente para la zona de la refinería. Entonces, aquí están, ¿no? Estoy mostrando 100, pero utilizamos 300 para hacer estadísticas. Entonces, pues con esto ya podemos hacer estadísticas más robustas, ¿no? Si usamos solo los históricos, pues esto es lo que tenemos, ¿no? No nos sirve de mucho, pero con los sintéticos ya podemos tener mejores estadísticas. Entonces, bueno, y obtener los periodos de retorno para precipitación y para las intensidades, intensidad de viento. Ahora, con esta técnica también podemos usar los modelos de circulación global para generar estos eventos sintéticos, que es otra cosa de las que hemos estado haciendo. Entonces aquí les estoy presentando algunos ejemplos. En el centro están los sintéticos derivados de, derivados de un reanálisis y alrededor están los derivados de modelos de circulación global, que podemos ver que hay mucha variación. Por ejemplo, estos eventos de IPCL, no hay muchos eventos de categoría mayor, están delimitados a esta zona, ¿no? Mientras que si vemos el GFDL, tenemos muchísimos eventos en el Caribe, en la zona oeste del Caribe, ¿no? Entonces, pues así es, no hemos vivido antes cambio climático, no podemos saber cómo va a ser. Entonces, tratamos de usar la mayor posible número de modelos y hacer los ensambles, ¿no? O sea, combinar los datos de ambos modelos, pues para poder saber con mayor certidumbre qué sí va a pasar y ver esa incertidumbre, ¿no? De que sí pase. Aquí le estoy mostrando de los eventos derivados de los modelos, de algunos modelos de circulación global, arriba condiciones actuales, abajo cambio climático y podemos ver en algunos pues, que incrementan mucho, por ejemplo aquí en el Golfo de México, incrementan mucho los eventos, en este incrementan muchos en el Caribe Oeste, ¿no? Estos son otros más, me lo voy a saltar, pero lo interesante es que aquí podemos hacer mejores estadísticas, ¿no? Si agarramos todos los eventos, todos los modelos de circulación general, clima presente y clima futuro, y hacemos los ensambles y calculamos los periodos de retorno, esto es lo que obtenemos. Entonces, los puntos negros son los eventos históricos, ¿no? Que pues nos llegan hasta acá, no hay más, ¿no? Hasta acá podemos sacar, no ha habido un evento mayor a 160 nudos en la cuenca del Atlántico. Pero con los sintéticos derivados de reanálisis son los puntos verdes, ¿no? Que vemos que siguen bastante bien a los históricos, pero tampoco esperamos que sean iguales, porque a fin de cuentas los datos que tenemos de eventos históricos tampoco son muchos, ¿no? Los datos de huracanes se consideran fiables a partir de la década de los 70, 60, mediados de los 60, cuando ya hay datos de satélites que nos permiten tener mejor información sobre las velocidades, ¿no? Antes no hay. Bueno, sí hay, pues, pero son de estaciones meteorológicas que, pues, a lo mejor no pasó por ahí el huracán o son de otro tipo de observaciones de, o de registros históricos, ¿no? Entonces no son tan fiables. Pero bueno, aquí vemos que sale bastante bien. Los puntos azules son la media del ensamble del clima actual de los modelos de circulación general y la rojo es la media del ensamble con cambio climático y la sombra es la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos el ensamble, sacamos la media, pero tenemos mucha variabilidad que nos la dan los distintos modelos, ¿no? Entonces sí, se sobrelapan, ¿sí? Pero si nos fijamos en la media, tenemos que el periodo de retorno de 100 años, del viento de 100 años, son 185 nudos, ¿no? Pero esos 185 nudos, en cambio, en el futuro, con cambio climático, se convierte en un periodo de retorno de 8 años. Entonces, el evento que en los 80 esperábamos cada 100 años, bueno, no lo esperábamos cada 100 años, pero con una probabilidad de presentarse una vez en 100 años, ahora aumenta su probabilidad a presentarse ahora o a fin de este siglo, a presentarse una vez cada 8 años, ¿no?
Esto es lo mismo, pero con la intensificación rápida, que la intensificación rápida es un problema muy importante porque como no la podemos reproducir bien en los modelos, pues ya lo vimos en Acapulco, ¿no? 24 horas antes de que tocara tierra, que es cuando es crítico implementar los protocolos de protección civil, de hecho es de 48 horas antes, que en 48 horas antes se pensaba que iba a ser una tormenta tropical. 24 horas antes se pensaba que iba a ser un huracán categoría 1 y llegó un huracán categoría 5, ¿no? Entonces, si aumenta esa intensificación rápida y se vuelve más probable, pues en el futuro vamos a tener más problemas con el tema de los protocolos, de la implementación de los protocolos de protección civil, ¿no? Por eso hemos estado hablando de que tenemos que aprender a lo mejor de la comunidad de tsunamis, ¿no? Que ellos implementan protocolos en poquitos minutos, ¿no? Tienen muy poquitos minutos para reaccionar, ¿no? Eso implica mucho trabajo de planeación, muchísimo trabajo, pues a largo plazo, ¿no? Planeación, uso de suelo y todo para, pues, poder implementar protocolos en poco tiempo, pero algo así tenemos que hacer también con los huracanes, ¿no? Este, bueno, esto es lo mismo, pero para la península de Yucatán, donde se repite la misma tendencia, ¿no? Que el periodo de retorno de intensidad máxima y de intensificación rápida disminuya. En el Pacífico, pues ocurre lo mismo. Me lo voy a saltar por el tiempo, pero bueno, esta es Patricia. Entonces, Patricia básicamente se parece mucho más al cambio climático que al clima actual, ¿no? Entonces, también nos pasa que el periodo de retorno de 1000 años con el clima actual pasa a un periodo de retorno de 200 años. Sigue siendo un evento extremo, incluso, o sea, extraordinario más que extremo, extraordinario incluso con el cambio climático, pero ya no tan extraordinario, ¿no? Lo mismo intensificación rápida. Esto es para la entrada a tierra en el Estados Unidos del trabajo de Manuel, de entrada a tierra en Estados Unidos del Golfo de México. También la intensificación rápida del periodo de retorno de 100 años pasa con calentamiento global a tener un periodo de retorno de 8 años. Y lo mismo con la precipitación. Con los eventos sintéticos también se puede ver la precipitación. Este es el otro trabajo de Manuel. Y el huracán Harvey, que tenía un periodo de retorno de más de 1000 años, pasa a tener un retorno de aproximadamente 100 años, ¿no? Me lo voy a saltar, pero bueno, ya vemos lo de la precipitación, también va a ser más normal. Si vemos días de categoría mayor a categoría 3 en el Golfo de México en los distintos modelos, pues vemos que algunos modelos, varios, nos muestran que en eso va a ser más probable, ¿no? Lo mismo en el Pacífico. Entonces, estamos viendo que los eventos que les presenté al principio, esas características de esos eventos van a ser más probables o son características más afines al cambio climático que al clima actual, ¿no? Aunque bueno, ya no podemos hablar de clima actual, pero del clima que estábamos acostumbrados. Entonces, además de estos estudios, nosotros hemos también hecho estudios de oleaje y de marea de tormentas, usando estos modelos sintéticos para forzar modelos de oleaje y modelos hidrodinámicos y sacar también estadísticas para el diseño de estructuras, ¿no? Aquí vemos lo mismo. Si usamos periodo de retorno de 100 años de clima actual para el Golfo de México, para la zona oeste, esta zona de aquí, tenemos que en el futuro esos 14 metros tienen un periodo de retorno de 30 y tantos años, ¿no? Entonces también está pasando con el oleaje y con las inundaciones, las zonas de inundación también está pasando, ¿no? Este es de otro trabajo que tenemos sobre inundaciones en una zona de Colima. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, septiembre de 16 del 2020 teníamos esta situación, se repitió en el 2023, algo muy similar, pues sí, el agua está mucho más caliente, pues hay más probabilidad de que se formen estos eventos, ¿no? Entonces, no es raro que el 2020 que hubiéramos tenido una temporada de ciclones tan extraordinaria, ¿no? O sea, tuvimos, bueno, pues rompió el récord en número de eventos
nombrados, ¿no? Nos fuimos al alfabeto griego y varios ciclones, ¿no? Delta, gamma, varios, ¿no? Entonces, pues estos son los números de la temporada 2020, donde rompimos, fuimos muy allá, muy lejos del promedio en todas las, en todos estos valores, ¿no? Tormentas con nombre, días de tormenta con nombre, huracanes, días de huracán, huracanes mayores, días de huracán mayor, y la energía ciclónica acumulada. Aquí estamos viendo la de 2020 comparada con el promedio a lo largo de los meses de huracanes en el Atlántico. Entonces, pues ya estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? Voy a saltar un poquito esto. Estos son eventos del 2020, pero pues ya andamos un poquito de tiempo y quiero dejar preguntas, pero son eventos también muy extraordinarios, ¿no? Cristóbal, una precipitación impresionante que dejó. 2 años después seguíamos teniendo zonas inundadas por la precipitación de Cristóbal. De hecho, hay un paso deprimido por aquí pasan coches, no es una piscina, durante 2 años todavía tenía agua, ¿no? Hasta el año pasado apenas ya se habilitó, ¿no? Delta, otro huracán también como categoría 4, entrando muy fuerte a tierra con intensificación rápida que tampoco se pudo pronosticar, ¿no? Me voy a saltar esto, se ve, bueno, eventos con formas muy raras, eso no sé si es cambio climático, y OTAC, ¿no? Que llegó, pasó muy cerca del archipiélago de a San Andrés Providencia, ¿no? Y que llegó a Nicaragua, una zona pues, que casi no había experimentado ciclones tropicales y llega como categoría 5 y 2 semanas después llega a ETA, ¿no? Perdón, por eso también tenía ETA. Llega a ETA y 2 semanas después llega IOTA, ¿no? Los dos, uno categoría 4, otro categoría 5, pero los dos entraron a tierra como categoría 4, ¿no? Entonces, pues sí, la alta intensidad, la larga duración, la intensificación rápida y la alta precipitación sí son características que esperamos con el calentamiento global, pero no quiere decir necesariamente vamos a tener más eventos, ¿no? Este es Otis, la trayectoria estuvo muy bien predecida, pero como les mostré antes, la intensificación rápida no. Aquí podemos ver, esta es la velocidad máxima de varios huracanes. Otis es el naranja, esto es cuando entró a tierra, y pues sí, no tocó tierra, perdón, no fue más fuerte que Patricia, este es Patricia, pero Patricia tocó tierra como categoría 4, ¿no? El otro huracán es Paulina, el verde, que también fue un evento muy fuerte que afectó a Acapulco, pero pues nada que ver con lo que es Otis, ¿no? Llegó como categoría 3. Esta es la intensificación rápida. Entonces podemos ver que tuvo más intensificación rápida Patricia, pero fue más rápida la intensificación de Otis, ¿no? Incluso que también que de Paulina. Nada más para poner en contexto Otis, pues tenemos lo que les hablé de variabilidad climática, pues en el 97 es cuando fue Paulina, fue un año niño, esta es la temperatura en la zona de los eventos, y en el 2015 con Patricia también fue un año niño muy, muy extremo, y en 2023, perdón, fue año niño también, ¿no? Entonces, no necesariamente ese calentamiento global, pero pues sí son las condiciones que podemos esperar en el futuro, ¿no? Bueno, nada más para terminar, saqué rápidamente para San Andrés cómo serían los vientos con cambio climático, y esta es la gráfica que sale. Los históricos son estos, no hay muchos históricos, y por lo mismo que no hay muchos históricos, pues tampoco esperamos que salgan dentro de los que se parezcan tanto a los sintéticos. Los verdes son los de reanálisis, aquí usamos 3 reanálisis, por eso hay un envolvente de incertidumbre, ¿no? Los azules otra vez, clima actual, y los rojos, cambio clima futuro. La incertidumbre en el clima actual es muy grande, en el clima futuro hay menos grande, porque pues, los modelos se parecen más, ¿no? Pero pues lo que sí vemos es que son muy parecidos cambio climático y clima actual con el clima futuro. Entonces, al parecer, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y alguna otra isla,
que no recuerdo, pues ahí no esperamos tanto cambio, ¿no? Al menos eso es lo que nos dice esta técnica de análisis con eventos sintéticos, que en otros lados, como les mostré, es muy claro cómo sí va a haber un cambio. Entonces, bueno, ahí le dejo, las conclusiones son las que ya les comenté y pues nada más les dejo esta imagen para pues invitarlos al quien esté interesado en hacer un posgrado aquí en México o en CISAL, en Yucatán. Aquí está el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería, que es donde estoy yo. Tenemos el programa de maestría y doctorado en ingeniería y pues el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Ahí faltó la H, ese logo viejo. Pues da becas, incluso extranjeros, para hacer maestría y doctorado, ¿no? Entonces, a quien esté interesado, pues ahí están mis datos de contacto y pues con esto termino la charla. Muchísimas gracias. Damos paso a las preguntas. Entonces, tenemos en este momento 40 personas escuchándolo y los invitamos a que alcen la mano o escriban por el chat comentarios o preguntas. De momento le leo uno que llegó, dice Esteban Osorio Gómez. Buen día, excelente presentación, muy enriquecedora. Muchas gracias por este interesante espacio. Quisiera hacer una consulta y es la siguiente. ¿La profundización reciente de la termoclina tendría influencia en la concentración de nutrientes y productividad en la columna de agua? Esta profundización podría generar enriquecimiento de nutrientes únicamente en la zona fótica inferior y empobrecimiento en la zona fótica superior. A ver, pues ese no es mucho mi campo de, mi campo de investigación, pero pues lo que pasa es que cuando la termoclina baja de profundidad, tenemos agua más caliente arriba que es menos productiva y los nutrientes sí se mantienen abajo, ¿no? Entonces pues, lo que yo especulo que puede pasar es que las zonas se vuelvan menos productivas, ¿no? Y si no hay algún fenómeno, efecto que ayude a que esas aguas frías suban y que son ricas en nutrientes, pues más bien va a bajar la productividad, ¿no? Pero no sé muy bien, la verdad, los detalles para contestar esa pregunta, perdón. Tiene la mano alzada el profesor Joaquín Perkowski. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias. Excelente presentación, me pareció muy iluminadora. Fue una buena Gracias. síntesis de lo que se ha hecho, me pareció muy, muy clara. Me queda una duda, pues yo no soy experto en esos campos, pero me queda una duda porque yo soy un poco escéptico de utilizar demasiados modelos cuando todavía no estamos seguros de su rendimiento. Entonces, si por ejemplo pienso en Otis y muchos de los modelos modernos numéricos no pudieron predecir la intensificación rápida, me pregunto que si tiene mucho sentido utilizar, generar estadísticas sintéticas. Para su generación se va a consumir mucha energía y no estamos seguros de que los modelos realmente estén captando las dinámicas exactas de los huracanes. Y entonces, crear datos sintéticos, que va a ser algo muy oneroso, crearlos con mucha energía, no sé si tenga, ¿cuál es el valor de las estadísticas entonces? Esa es la pregunta. Ok, no, pues muy buena pregunta y coincido en lo que dices, ¿no? Pero hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Digo, para empezar, pues los modelos pues es lo que tenemos para poder pensar y hacer proyecciones de lo que pueda pasar, ¿no? No, No hay perdón, algo mejor, pero exacto, está muy bien, ajá, pero cuando requieren tanta energía, consumo de energía, pues es un factor económico que, además del académico, que influye, ¿cierto? sí, ok. Pero a lo que iba es que hay otra cosa. Que los modelos no estén haciendo bien la intensificación rápida, no necesariamente quiere decir que los modelos estén tan mal, ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que no tenemos información de dónde está la termoclina
para meter esos modelos. Entonces nosotros estamos metiendo la temperatura superficial del mar, la que vemos por satélite y la que tenemos en ese momento para meterla al modelo para hacer nuestra predicción de a dónde va a ir, de cómo se va a intensificar el huracán. No sabemos esa temperatura hasta dónde llega, ¿no? Entonces, si tuviéramos información en tiempo real de la estructura térmica en la capa del océano, en la capa superior del océano, y estoy hablando de los primeros 300 metros, ¿no? Tampoco es los primeros 10 metros, ¿no? Entonces los modelos serían mucho mejores, ¿no? Entonces lo que se está trabajando mucho es pues cómo mejorar eso. Entonces si no hay datos, pues es complicado. Pero entonces los modelos que usamos para los huracanes sintéticos, por ejemplo, los modelos de circulación global, bueno, pues no tienen ese problema porque no es la realidad que está pasando en ese momento, sino que son proyecciones. También van a tener sus limitaciones, pero digamos que esa termoclina, pues, digo, no sé si la van a tener mejor porque no sabemos cómo va a estar, pero la física para calcular dónde está, pues más o menos está trabajada, ¿no? Y entonces, pues digamos que no va a ser el error que nos da con, con la predicción en tiempo real del evento, ¿no? No sé si me explico por ahí. Sí, pues yo sigo pensando que el valor de unas estadísticas postizas, artificiales, es, es por lo menos cuestionable. Sí, Eso es todo, ¿no? sí, Pero yo entiendo muy bien que pues hay que hacer lo que se puede hacer con lo que hay. claro, Y, pues sí. pero la pregunta es que a veces sí me he preguntado, pues como estamos utilizando tantos modelos numéricos y estamos contribuyendo a un calentamiento que va a crecer, simplemente haciendo cálculos y estadísticas, pues uno se pregunta que si nosotros también estamos éticamente del lado de los que no queremos que siga el problema. No, pues sí. Pues sí, hay Bueno, que comparar cuánto se gasta con los modelos numéricos y cuánto con minar bitcoins, ¿no? Pero bueno. sí, pues sí, claro. Bueno, Pero sí, gracias, es Cristian. cierto, también es cierto, ¿no? Muchas gracias, sí. Muy amable. Gracias. Y bueno, profesor Cristian, tenemos dos preguntas que van en el mismo sentido en el chat. Una es de Jenny Fraile y la otra es de Blanca Flores, que le preguntan específicamente sobre cómo se hace para la generación de los eventos sintéticos y cómo digamos, introduce la perturbación dentro de los modelos. Y le preguntan específicamente cómo se caracteriza en estos eventos la velocidad del huracán. Ok, entonces, este es un modelo de muy alta resolución que tiene, que es pues de hecho es del doctor Kerry Emanuel, del MIT, y de hecho él es el que corre el modelo, nosotros no lo corremos, ¿no? Entonces, lo que hace es que siembra estos vórtices, es una perturbación. La perturbación básicamente le estás diciendo de manera aleatoria, ponme aquí un puntito donde tiene 12 metros por segundo. Entonces, esos 12 metros por segundo lo mete, agarra las condiciones físicas del modelo, bueno, las condiciones que hay en el modelo de la física en ese lugar y lo traslada a un modelo de coordenadas polares para simular el mismo huracán, ¿no? Si con esas condiciones ese huracán se intensifica, entonces ya pasa al modelo de gran escala para ver a dónde se va y en cada punto sigue usando el otro modelo para ir viendo cómo se va intensificando. Y si no están las condiciones en ese punto, pues simplemente se disipa, ¿no? Este, no es mucho detalle, pero más o menos espero que así se entienda. Y la velocidad, entonces, de ese modelo de alta resolución que tiene, es donde se obtiene la velocidad máxima, ¿no? Porque ahí sí está resolviendo todo el radio del huracán y está viendo dónde está la velocidad máxima y de cuánto es. Entonces, obtenemos los huracanes que él nos pasa, pues además de traer la velocidad máxima, trae el radio de los vientos máximos y muchos más parámetros, ¿no? Del ciclón tropical. Listo, gracias, profesor Cristian. Hay una pregunta de Geraldine Vega, que bueno, primero le da las gracias por la exposición
y le pregunta desde el punto de vista físico qué ocurrió para que los pronósticos no acertaran en los huracanes que se presentaron inicialmente. Sí, pues bueno, como le comenté a Joaquín, la intensificación rápida es porque no sabemos dónde está la termoclina, entonces se usa la temperatura superficial del mar y la verdad desconozco qué le ponen hasta dónde llega, pero bueno, sí se determina dónde está la termoclina, pero la verdad es que los pronosticadores no la quieren poner muy profunda porque saben que entonces se va a intensificar rápido y entonces va a ser un evento mucho más extremo y podríamos pensar que para estar del lado de la seguridad, pues mejor decir que viene en categoría 5 y no un tormenta tropical, porque entonces se va a tomar mejores acciones, pero a la larga eso es contraproducente porque pues si llega tormenta tropical y dijimos que era 5, pues la próxima vez pues nadie nos va a creer, ¿no? Entonces es un problema de eso, ¿no? Y hay mucha discusión en el mundo de los pronosticadores de qué se puede hacer, ¿no? Porque, pues sí, pues al final puedes salvar vidas en un evento, pero puedes ocasionar que luego en otro evento, pues perder muchas más vidas porque diste una falsa alarma, ¿no? Entonces, en el sentido de intensificación rápida, pues es eso. Y eso se traduce al pronóstico de velocidad. Si no puedes hacer la intensificación rápida bien, pues no puedes hacer bien la velocidad. En cambio, las trayectorias, como están basadas más bien en los campos de mesoescala y los campos de presión, pues eso sí, la verdad es que los pronósticos de trayectoria ya tienen un error muy bajo, siempre tienen un error y siempre se va a presentar el cono de incertidumbre, pero pues no es raro ver que la trayectoria es muy atinada con el primer pronóstico, ¿no? No sé si ahí contesté toda la pregunta. Sí, yo creería que sí, profesor. Pues la semana pasada tuvimos una charla de tsunamis y también se veía ese problema de que en la gestión del riesgo tratar de comunicar la parte efectiva de la ciencia sin que, digamos, como que logre entrar como en el imaginario colectivo de las personas y que se lo tomen en serio cuando hay tantos problemas ocurriendo al tiempo, es muy complicado, es casi tan complicado como correr los modelos, como que la parte de la comunicación y que sea Sí. efectivamente usado. Y tenemos otra pregunta aquí en el chat. Pregunta William Riaño con respecto a la intervención del profesor Joaquín, que si no se utilizan modelos sintéticos, ¿qué otras opciones habrían? Y si hay suficiente información observada y consistente para que se puedan usar otras alternativas. Sí, hay otra, por ejemplo, hay algunos grupos de trabajo que usan, pues también son sintéticos, pero están basados en estadística, ¿no? El problema con esos es que, pues, si tú haces, por ejemplo, una estadística de dónde es la zona de generación de huracanes para saber dónde sembrarlos, por ejemplo, pues con el cambio climático esa zona de generación va a cambiar. Entonces lo que puedes obtener va a ser distinto. Pero bueno, ahí me estoy quedando con sintéticos, simplemente que se están basando en los históricos, ¿no? El problema con los huracanes de hacer estadísticas es lo que les mencioné, que no hay mucha información de huracanes, ¿no? El ejemplo que di de Dos Bocas en Tabasco, donde está la refinería, pues con dos, ni siquiera huracanes, o sea, depresiones tropicales y creo que una era tormenta tropical, pues qué tanta estadística puedes hacer con ese dato, ¿no? Entonces, puedes decir, ah, pues esto es lo máximo que puede llegar porque es lo máximo que ha pasado pues en 150 años, porque los datos que no digo, no son tan fiables, pero los datos de huracanes en el Atlántico está desde 1849, creo, o 1850, ¿no? Claro, son fiables desde principios de los 70, pero digamos que tenemos y hay una tormenta tropical en un lugar en 150 años, decimos, ah, pues eso es lo máximo que puede pasar. Pues no necesariamente, ¿no? Puede ser que en esos 150 años pues, solo pasó una tormenta tropical, pero no quiere decir que no pueda venir un huracán, al menos categoría 1, ¿no? Y además, si el clima está cambiando y vamos a tener más energía y más condiciones que favorables para
que hay un huracán de alta intensidad, pues que nos dice que no puede ser, ¿no? Entonces, ese es el problema en huracanes de usar estadísticas, que no hay suficiente información, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. En el chat también le dan las gracias el profesor Joaquín Perkowski, el profesor Daniel Hernández de aquí de la Universidad Nacional por su conferencia y desde el semillero 50% Mar. Nuevamente le agradecemos por aceptar la invitación y aprovechamos para invitarlos a las próximas charlas que estaremos realizando. Todas se realizarán el viernes a las 11 de la mañana, la próxima sobre tormentas y también tendremos sobre erupciones submarinas, erosión costera y algunos otros fenómenos asociados al mar. Entonces, nuevamente muchas gracias y también a todos los asistentes por su tiempo y que tengan un buen día. Muchas gracias.